¿Cómo están, amigos y amigas? Muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros esta noche en Ventana al Mundo. En esta emisión les tenemos todo lo que ha ocurrido relacionado con esta gran ola de protestas universitarias que comenzó en Estados Unidos en rechazo a la guerra ya de más de 6 meses en la Franja de Gaza y que se ha extendido a varios lugares, tanto de América como de Europa. Incluso también han llegado a Asia estas manifestaciones en las que en su gran mayoría estudiantes, y se ha sumado también gran parte de la sociedad, que están rechazando ya que los gobiernos de esos países sigan brindando el apoyo a Israel en esta ofensiva que ya ha cobrado más de 34,000 muertos y más de 77,000 personas heridas en una gran escalada de violencia. Veremos todos los detalles acerca de eso y por supuesto también vamos a hablar acerca de qué ocurrió esta semana con las audiencias en la Corte Internacional de Justicia en la denuncia que hace nuestro país contra Ecuador. Está pidiendo que se suspenda ese país de Naciones Unidas después del asalto el pasado 5 de abril a nuestra embajada de México en la capital, en Quito. Veremos todos los detalles y por supuesto contaremos con el análisis respectivo a este tema. Mientras tanto, vámonos de lleno a ver qué ha ocurrido en otros paralelos de la información. En Argentina, la Cámara Baja aprobó una versión descafeinada del proyecto de ley ómnibus del presidente Javier Milei. Solamente fueron avaladas casi un tercio de las propuestas iniciales del mandatario. El proyecto tiene ahora poco más de 200 artículos y hubo oposición en la aprobación de todos los referentes al rubro fiscal y la reforma electoral, así como también artículos relacionados a los hidrocarburos y la seguridad, aunque sí se lograron aprobar los capítulos sobre privatizaciones y la declaratoria de emergencia económica. Líderes políticos, entre ellos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, artistas y también diplomáticos de varios países enviaron mensajes de apoyo al expresidente de Uruguay, José Mújica, luego de que informara que tiene un tumor en el esófago. Mújica comenzará a recibir radioterapia la próxima semana en Uruguay. Se descubrió que tengo un tumor en el esófago. Que es algo obviamente muy comprometido. Y el expresidente estadounidense Donald Trump fue multado con $9,000 por desacato al hacer publicaciones en Internet contra testigos en el juicio que lleva por pagos irregulares a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels a fin de que no revelara en plenas campañas del 2016 una relación extramarital que sostuvieron ellos en el pasado. Y en otro tema, el polémico Trump admitió que quiso acudir a la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021, aunque sus asesores le recomendaron desistir de esa idea. Se conmemoró el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, con miles de marchas en gran parte del mundo. Estas manifestaciones de estudiantes universitarios que comenzaron en Estados Unidos ya ha dejado cerca de 2,000 personas detenidas, han sido realmente redadas, en donde se ha puesto también en tela de juicio el tema de la libertad de protesta y también la respuesta de Estados Unidos, donde dice que no se va a tolerar cualquier acto que sea antisemita. También se han extendido a otros lugares, América, también Europa, en esta necesidad que ya se está mostrando por parte de la sociedad para que se deje de apoyar la guerra que ocurre en la Franja de Gaza. Caos, detenciones masivas y violencia. Así se vivió la segunda semana de las manifestaciones en universidades de Estados Unidos en contra de la incursión de las tropas de Israel en Gaza. En la Universidad de Columbia, donde iniciaron estas manifestaciones, tras vencer el ultimátum de desalojo voluntario, la administración pidió ayuda a policías de Nueva York. Al lugar llegaron decenas de policías antidisturbios. Durante el operativo fueron arrestadas 173 personas en el City College de Nueva York y 109 en la Universidad de Columbia. La Universidad de California esta semana vivió 2 jornadas violentas.
Durante el desalojo por parte de la policía, al menos 200 personas fueron arrestadas. Durante los enfrentamientos, resultaron heridos un policía y al menos 20 personas. Previo al desalojo, también se registraron fuertes enfrentamientos entre civiles. Un grupo de hombres identificados como pro-Israel arrojaron objetos hacia el campamento y golpearon a los estudiantes. Otro campus donde se vivieron momentos de tensión fue en Texas. La policía del estado ingresó a la Universidad de Austin. Desde el 18 de abril, las detenciones en contra de los manifestantes se han realizado en 60 universidades e instituciones de Estados Unidos en apoyo a la causa palestina. There should be no place on any campus, no place in America for anti-Semitism or threats of violence against Jewish students. A estas protestas también se sumaron estudiantes de la UNAM, quienes montaron un campamento en Ciudad Universitaria en apoyo al pueblo palestino. Mientras que en Francia, estudiantes bloquearon la entrada de la Universidad de la Sorbona. La policía antidisturbios ingresó y obligó a los manifestantes a abandonar el edificio. En Alemania, la policía disolvió un campamento frente al edificio del Parlamento en Berlín. Varias personas fueron arrestadas. En Australia, estudiantes de 4 universidades han montado campamentos en apoyo a la causa palestina, entre ellas la Universidad de Sydney. En Israel continúan las protestas en Tel Aviv y Jerusalén para pedir un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes secuestrados en la Franja de Gaza y para exigir la dimisión del primer ministro Benjamín Netanyahu. Canal 14. Y precisamente sobre la guerra en Gaza, esta semana fue también el premio. La UNESCO entregó el premio a los periodistas que cubren este conflicto en la Franja de Gaza, el premio sobre el marco del Día Mundial por la Libertad de Prensa. Recordemos que han sido más de 100 periodistas los que han muerto en la cobertura de este conflicto internacional. Y en más detalles, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reforzó su postura de que reitera que las tropas de Israel entrarán en Rafah para eliminar a Hamás con o sin un acuerdo de tregua, pese a la alerta de la comunidad internacional que le han dicho que no llegue a ese lugar en donde, recordemos, hay 1.4 millones de refugiados. El primer ministro también señaló que si la Corte Internacional emite órdenes de arresto contra funcionarios de su gobierno por cargos relacionados con esta guerra que hace contra Hamás, les estaría negando a Israel su derecho a la autodefensa. Sobre este conflicto, el secretario de Estado Antony Blinken visitó por 7ª vez Israel desde que inició el conflicto y se reunió en privado con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Luego sostuvo reuniones con altos funcionarios israelíes y diplomáticos estadounidenses. Y de acuerdo con algunos medios, Netanyahu aseguró al secretario de Estado Antony Blinken que no aceptará un acuerdo que incluya el final de la guerra en Gaza. Blinken también se reunió con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en donde señaló que buscan un alto al fuego para lograr también la liberación de los rehenes secuestrados, recordemos, desde el 7 de octubre. We're determined to get a ceasefire that brings the hostages home and to get it now. And the only reason that wouldn't be achieved is because of Hamas. There is a proposal on the table, and as we've said, no delays, no excuses. Y en contra de la incursión de Israel en Gaza, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel.
Ya en lo que va de este conflicto han muerto más de 34.500 palestinos y casi 78.000 han resultado heridos. Y esta semana tuvieron lugar ya las audiencias en la Corte Internacional de Justicia, esto en La Haya, en Países Bajos, por la solicitud que hizo México de una denuncia en contra de Ecuador después de que se dio esta tremenda irrupción en la Embajada de México en Quito, en donde sustrajeron al ex vicepresidente Jorge Glass. Vamos a ver lo que transcurrió esta semana en la Corte Internacional de Justicia. México presentó ante la Corte Internacional de Justicia los argumentos por los que considera que el gobierno de Ecuador incurrió en violaciones al derecho internacional por el asalto a la embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril. El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, encabezó la delegación mexicana que acudió a la primera audiencia en ese tribunal internacional, como parte de la demanda que presentó contra Ecuador por la violenta irrupción policíaca, el sometimiento de su personal diplomático y la detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se refugiaba en el lugar. Durante la presentación de los argumentos orales en el Palacio de la Paz, sede de la Corte en La Haya, Países Bajos, el funcionario de la Cancillería mexicana enfatizó que se busca que ese tribunal emita medidas provisionales para garantizar la integridad de la embajada en Quito y la seguridad de sus archivos, principalmente el del ex vicepresidente Glass. There are lines in international law which should not be crossed. Regrettably, the Republic of Ecuador has crossed them. The actions undertaken by Ecuador not only transgress the established boundaries of international law, but also have served a disconcerting precedent that reverberates across the international community. Posteriormente, Celorio indicó que una preocupación tras la incursión a la sede diplomática en Ecuador es que el gobierno de ese país pueda tener acceso a los archivos de la solicitud de asilo del ex vicepresidente Glass. Al siguiente día, Ecuador defendió ante la Corte que el asalto a la embajada fue un acto excepcional y aislado, al tiempo que subrayó que la detención de Jorge Glass obedeció a que fue condenado por delitos de corrupción. But justice is not negotiable. We would never protect criminals that have harmed Mexicans. The isolated incident of 5 April was just that. It took place in very exceptional circumstances. Ecuador remains open to meeting with Mexico to discuss this matter, which is now in the past. And given the assurances Ecuador has made, there are no exceptional facts or circumstances of the kind requiring the court to order provisional measures. El embajador de Ecuador ante Países Bajos, Andrés Terán, enfatizó que su país ha dado garantías por escrito a México de que cumplirá con su deber de respetar y proteger a su personal y sedes diplomáticas, pero justificó el arresto de Glass tras asaltar la embajada mexicana en Quito. Se espera que la Corte Internacional de Justicia anuncie su decisión en las próximas semanas. Marisol Hernández, Canal 14. Vamos a analizar justamente las audiencias y el papel de México en este asunto. Agradezco mucho que esté con nosotros y con nosotros esta noche José Joel Peña Llanes, analista internacional de la UNAM. Muchas gracias por estar, Joel, nuevamente acá con nosotros en Ventana al Mundo. Gracias, Claudia, es un gusto. Bueno, vemos ya justamente que está la participación de nuestro país. ¿Cómo viste la audiencia y, por supuesto, también los argumentos que tiene México sobre estas cuestiones que no pueden ser violatorias en cuanto al derecho internacional de la irrupción de otro país en una sede diplomática? Pues mira, Clau, lo primero que yo diría es que la audiencia
fue excepcional. El equipo encabezado por el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, acompañado de la actual embajadora de México en los Países Bajos, antigua subsecretaria de Relaciones Exteriores, pues desempeñó un papel formidable al presentar argumentos de manera muy clara. Además, desde mi perspectiva, con los videos que se presentan y con todo lo que ha acontecido, pues es claramente un hecho, es que Ecuador violó el derecho internacional, concretamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, porque entró de manera violenta a la misión diplomática sin tener la autorización de la jefa o el jefe de Cancillería, que es como se establece en el derecho internacional. Además, no solamente violaron el inmueble, sino que, de acuerdo al artículo 29 de la misma Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, está prohibido violar la inmunidad de las personas miembros de la misión, lo cual vimos que sucedió con el jefe de Cancillería. En ese sentido, durante esta audiencia, pues básicamente México lo que pide es una serie de medidas provisionales para tratar de garantizar, en primera instancia, que el inmueble sea resguardado, que no vayan a entrar a la embajada y vayan a sustraer documentos, porque sabemos que hay documentos confidenciales. Claro, y también que se le permita a las personas, miembros de la misión diplomática, pues que puedan retirar todas sus cosas de donde vivían. Y por supuesto también esta cuestión de la documentación que dices, porque como bien sabes nos dieron un plazo incluso para que nuestra delegación saliera del país, salieron en vuelos comerciales y pues imágenes innegables que ya estábamos viendo hace un momento en donde Roberto Canseco, el jefe de la misión en ese momento en Ecuador, recordando que también ya habían desestimado a la embajadora, pues finalmente no caben dudas las imágenes, cuando incluso dentro de las imágenes de la propia embajada se ven las cámaras en donde prácticamente llegan a agredir y sustraen al ex vicepresidente Jorge Glass. Y en este marco quisiera yo preguntarte, dentro de esta audiencia, dijeron las personas, Alejandro Celorio, el consultor de la Cancillería, que habían visto el agrado y también la simpatía y la empatía de los jueces del máximo tribunal de Naciones Unidas. ¿Cómo ves tú en este momento los argumentos que tiene México que podrían ser viables a que justamente tuvieran cauce las denuncias que las demandas que está pidiendo nuestro país y por supuesto también la salida de Ecuador de las Naciones Unidas, que es como la principal de todas ellas? Pues mira, Clau, los argumentos son muy sólidos respecto a que Ecuador efectivamente violó el derecho internacional. De hecho, en la audiencia en la que Ecuador presenta sus argumentos para decirle a la Corte Internacional de Justicia que no emita medidas provisionales, que se llevó a cabo un día después de la audiencia de México, pues declararon claro que fue un hecho excepcional. Es decir, ellos mismos están reconociendo que efectivamente se violentó la misión diplomática y desde luego al personal que integra la misión diplomática. En cuanto a las solicitudes de México, sin duda se van a emitir medidas cautelares, sin duda, y es una perspectiva muy personal, la Corte Internacional de Justicia fallará a favor de México, pero también veo muy difícil que se cumpla la solicitud de que Ecuador sea suspendido como miembro de Naciones Unidas hasta que no emita una disculpa. ¿Por qué? Porque esto sentaría un precedente muy peligroso y prácticamente muchos estados del orbe solicitarían que otros estados que cometen diferentes violaciones del derecho internacional, unas de ellas muchísimo más graves que la que cometió Ecuador, pues tendrían que abandonar la ONU. Además, si nosotros revisamos la Carta de San Francisco, veremos que es muy clara que la expulsión de un miembro de Naciones Unidas tiene que ser por recomendación del Consejo de Seguridad y una vez que lo aprueben sin veto alguno, pasa a la Asamblea General y tiene que ser aprobada por 2/3 partes. En ese sentido, no creo que Estados Unidos, ni Rusia, ni China voten a favor de una resolución para promover que Ecuador salga, porque ellos mismos o alguno de sus aliados en algún momento podrían pasar por las mismas circunstancias. Tienes toda la razón, justamente cuando hacemos el espejo, que precisamente si Estados Unidos estaría avalando esto, también estaría en una necesidad también de condenar los actos que hace Israel, por ejemplo, con este ataque que hizo al consulado de Irán en Siria y también con las represalias que hubo en esos momentos. Bueno, ¿cuál es el camino a seguir dentro de esta denuncia que está interponiendo México? Pues el camino a seguir es que la Corte dictamine a la brevedad posible si va a emitir medidas provisionales. Hecho esto, se abre la etapa escrita donde México va a presentar lo que se denomina memoria, que es un documento escrito con mucha información muy detallada de todo el caso.
todo lo que sucedió, incluso desde que Jorge Glass solicita la protección del gobierno mexicano, desde que ingresa a la embajada, que se le otorga la calidad de huésped, que también ahí es una cuestión que seguro la Corte Internacional de Justicia va a analizar con mucho detenimiento, porque es una figura que no existe en el derecho internacional, cuando se le otorga el asilo y todo lo que acontece el 5 de abril. Y posteriormente Ecuador tendrá la oportunidad de presentar la contramemoria, es decir, todos los argumentos para rebatir lo que México va a decir y lo que México está demandando. Posteriormente vendrá una etapa oral donde serán audiencias públicas con abogados, abogadas, peritos y diferentes personas, incluso estados que pueden desear participar como amigos de la Corte, dando sus propios argumentos, y una vez que esto acontezca, a puerta cerrada, la Corte, dictaminará y emitirá de manera pública un fallo que es inapelable y es vinculante, es decir, obligatorio para las dos partes. Pero es muy importante aclarar que este proceso, hasta que se emite el fallo final, puede tardar meses o incluso años. Y ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo con la denuncia que está ahora interponiendo Ecuador contra México por el argumento que dan ellos de albergar a una persona que estaba bajo procesos judiciales? Sí, de hecho, un día antes de que se celebre la audiencia de México, es decir, el 29 de abril, Ecuador presenta ante la Corte Internacional de Justicia una solicitud de inicio de procedimiento, que se le conoce en términos simples como una demanda, contra México, argumentando que viola aquellos instrumentos jurídicos internacionales en materia de asilo. Lo que ellos argumentan es que México no contaba con los elementos suficientes para otorgarle conforme a derecho a Jorge Glass la figura de asilado. Es decir, dicen que violan las convenciones de Caracas y de La Habana sobre asilo, pero también violan la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, porque argumentan que están utilizando su embajada de una forma distinta a la que le tendrían que dar uso con base en lo que establece la propia convención, porque están dándole asilo a una persona que no tiene por qué recibir esa prerrogativa, toda vez que ha sido condenado por delitos comunes, y además, según Ecuador, se presumía que eventualmente México apoyaría una fuga del ex vicepresidente Jorge Glass, lo cual hasta el momento no se ha comprobado, y de hecho el problema es que Ecuador no acudió ante las instancias competentes, como podría haber sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la propia Corte Internacional de Justicia, antes de cometer este acto. Y lo que hay que entender es que una es la demanda de México contra Ecuador, otra es la demanda de Ecuador contra México. Son dos procedimientos que, si bien están relacionados con el mismo hecho, van a ser, tratados de manera diferenciada por la Corte, y cada uno tendrá su propio fallo. Pues estaremos muy pendientes cuando eso ocurra. Por supuesto que esperemos que nos acompañes nuevamente. Será un gusto. Muchísimas gracias. Nos vamos, muchas gracias, pero recuerde que recibimos todavía sus comentarios en redes sociales para lo que les interesa que les presentemos aquí en Ventana al Mundo. Quédese con nuestra programación.